algunos requisitos que se necesitan, obviamente. División y diferenciación celular, es decir, reorganización celular para poder comunicar estructuras anatómicas. Cuando vamos a recordar, por ejemplo, la fibulación, ¿verdad? ¿Cómo es que la célula se reorganiza y se modifica para formar las diferentes capas que van a producir luego el desarrollo de los órganos en el feto? La finalidad, un sujeto capaz de reproducir. Esta división o este desarrollo requiere división, diferenciación y la reorganización de los tipos celulares para producir o modificar estructuras anatómicas. Entonces, en términos generales, a eso apunta el desarrollo. ¿Ya? Aquí, este desarrollo está dividido en 3 etapas, ¿no? Hay que recordar más o menos estas etapas que corresponden a los trimestres del embarazo en la primera parte. Por ejemplo, el desarrollo o el periodo preembrionario, desde la fecundación hasta la implantación. Aquí no ocurren cambios que puedan ser visibles todavía. Ya está la división celular hasta formar el blastocisto que se va a incluir o se va a implantar en el miometrio y de ahí ya va a comenzar su desarrollo posterior. El embrionario desde la implantación hasta la 8ª semana. La 8ª semana dentro del primer trimestre, corresponde dentro del primer trimestre del embarazo. Y el desarrollo fetal a partir de la 9ª semana hasta el nacimiento. Entonces, según el texto, aquí en la etapa preembrionaria y embrionaria ocurren a veces fenómenos que no permiten la implantación. Entonces, muchos de estos óvulos fecundados no llegan finalmente a la implantación y el desarrollo. Después de la 9ª semana ya comienza el desarrollo, por ejemplo, de las capas embrionarias, el desarrollo del trofoblasto para adquirir nutrientes y adquirir oxígeno para el embrión que se está desarrollando, la formación de la placenta. Entonces, ya hay una serie de cambios que vamos a ver con más detalle. Entonces, este desarrollo prenatal se divide en 3 etapas: preembrionario, embrionario y fetal, con los tiempos que corresponden. ¿Ya? Aquí tenemos entonces esta primera parte, que vamos a verla en texto, pero en estos gráficos se resume rápidamente qué es lo que estamos queriendo decir. Entonces, ¿cómo encontramos al ovocito? Lo encontramos en una etapa que corresponde a la metafase de la meiosis 2. ¿Qué quiere decir esto? En la meiosis 1 se ha producido un ovocito maduro en su cuerpo polar, el primer cuerpo polar, ¿verdad? Si ustedes recuerdan el reproductor, me parece que han hecho el reproductor este asunto. Pero nosotros, para comenzar la fecundación, vamos a encontrar este ovocito en metafase 2. Y en esta parte, antes de la división de los cromosomas, es en donde tiene un periodo de pausa a la espera de la fecundación. Si existe fecundación, va a continuar en su siguiente etapa. ¿Qué continúa en la metafase? Sí, corresponde con la formación del segundo cuerpo polar. Entonces, como sería aquí. Entonces, en esta parte, cuando ya ha habido la fecundación, entonces ya ocurre la activación del ovocito y su cambio hacia a que lo pase formando los 2 cuerpos polares, o 3 cuerpos polares inclusive que quedan. Segundo y luego el tercero que no está mencionado aquí. Ahora aquí hay que recordar un asunto muy importante: la cantidad de espermatozoides que van a hacer la fecundación tiene que ser tal que permita disolver o abrir paso entre la corona radiada que rodea al ovocito. Porque si no hay una cantidad suficiente de espermatozoides, entonces no se produce esta destrucción, esta desintegración, esta erosión, y por lo tanto no puede haber una ovulación.
Tanto así que la Organización Mundial de la Salud ha puesto un límite de 20.000 espermatozoides en el recuento de espermatograma para considerar que es una posibilidad alta de producir una fecundación. Cuando es menor de este número, todo el trayecto que tienen que recorrer los espermatozoides hasta la ampolla, donde se produce la fecundación, no es posible. Y en segundo lugar, la cantidad de espermatozoides no es suficiente para producir la erosión de la corona pelúcida y producir la unión del espermatozoide con el óvulo. Entonces, ¿han visto ese meme que dice, siempre has sido un ganador porque tú llegaste primero? Es falso, ¿verdad? Que no es siempre el primer espermatozoide el que va a producir la fecundación. Eso no es así, sino un conjunto de espermatozoides van a producir a través de las enzimas que tienen en su acrosoma el debilitamiento de la corona radiada. Uno, tienen que transitar un viaje bastante difícil. Y en segundo lugar, tienen que hacer una erosión en la corona pelúcida. Entonces, todo ese proceso necesita una cantidad suficiente de espermatozoides y por lo tanto, un número menor de 20.000 por ml resulta prácticamente una esterilidad funcional, ¿verdad? Obviamente que a través de otros procesos, como una fecundación in vitro o fecundación artificial, se podría producir la fecundación, pero en términos normales ese es el límite que considera la OMS para la fecundación, ¿ya? Entonces se lleva la fecundación y la activación del ovocito. Enzimas contenidas en los acrosomas pueden hacer una erosión y entonces se puede producir la unión de estos núcleos femeninos con el núcleo masculino. Esta unión, en términos de biología, recibe un nombre muy extraño, que es anfimixis. Anfimixis. Según el doctor Segura me dijo que destaque ese término, porque alguna vez he escuchado que se pregunta en algún examen. Yo la verdad no me acuerdo, pero el doctor me dijo que cuando repasemos esta parte, recordemos ese término que es muy extraño. No sé si lo han escuchado alguna vez, anfimixis, que es la unión del núcleo del espermatozoide con el núcleo del óvulo. También está mencionada en el texto. Entonces, ¿qué sucede a continuación? Como continúa con su desarrollo meiótico, entonces va a continuar su división de los cromosomas para ya producir, finalmente, se produce la anfimixis, la unión y comienza la segmentación. Esto ocurre aproximadamente terminadas las primeras 30 horas después de la fecundación. Entonces, si es que alcanzan algunos espermatozoides a la ampolla y alcanzan a un óvulo para fecundarlo, entonces a las 30 horas ya está iniciándose la primera división para la formación de la módula y después del blastocismo. Esto es en resumen lo que vamos a leer a continuación. Bueno, esta imagen sí ya es más conocida para ustedes. A las 30 horas estaríamos entre el primer y el segundo día, ¿verdad? Ya se están formando blastómeros. Después, tercer día, cuarto día, aproximadamente entre el sexto al octavo día, ya se produce la implantación. Aquí está desde el séptimo al 10º día. Ya se produce la implantación con una AP, una referencia de lo que van a hacer luego de la gastrulación, las placas de las cuales se van a originar todos los órganos en este embrión y posteriormente feto. En un momento vamos a ver más detalles sobre este asunto. Entonces continuamos. La fecundación o la fusión de dos gametos haploides formando un cigoto diploide se produce entonces aproximadamente en la ampolla, el lugar donde llegan los espermatozoides y van a fecundar este óvulo en la fase 2, ¿verdad? Logrando su activación y su posterior división e implantación. Obviamente, recordar el lugar de la implantación es una pregunta muy frecuente cuando vamos a repasar los ENAM. De repente vamos a encontrar otra vez esa pregunta. La fecundación consiste en la fusión de dos gametos haploides que dan lugar a un cigoto diploide. ¿Ya? Avanzamos. Ovocito en la ovulación.
Está en la metafase de la segunda división meiótica y la corona radiada es una capa de células que complica la fecundación. Su trabajo es proteger al óvulo o al ovocito de cualquier daño que pueda sufrir en su migración hacia las trompas. La ovulación se produce antes de haber concluido la maduración de los ovocitos. Claro, porque el ovocito está inmaduro. Eso es un buen dato para recordar que el ovocito está inmaduro porque está en su metafase 2, ¿verdad? No ha terminado todavía su desarrollo de meiosis. Este es un cuadro que ya hemos mencionado, solo está puesto ahí para recordar la meiosis 1 y meiosis 2. Esa es la parte en la que encontramos al ovocito sin fecundación y de ahí se produce el resto de su maduración, ¿verdad? Aquí hablábamos sobre la presentación del espermatozoide, ¿no? Luego de la activación del ovocito. Este impide que haya más introducción o más erosión de otros espermatozoides para impedir el ingreso de otro espermatozoide. En algunos casos se produce. Lo que va a suceder es que, de acuerdo a la etapa en la que se produzca, en las primeras horas o los primeros días, va a dar como resultado gemelos monocoriónicos, gemelos disigóticos o monocoriónicos monomióticos o diamnióticos monocoriónicos, de acuerdo a lo que se produzca en la etapa del desarrollo del ovocito. Eso lo vamos a ver en prácticas también, en una clase específica para el desarrollo de los gemelos. Porque de acuerdo al día en el que se produce esa introducción o esa fecundación, entonces se dividen de acuerdo a si comparten amnios o si comparten corios los gemelos. En este caso, la acción de la hialuronidasa, esta enzima que es la encargada de hacer la erosión en la corona pelúcida para producir la fecundación. La activación del ovocito y la prevención de la poliespermia. La poliespermia es la que se prepara sobre la fecundación, por otro, la introducción de otros espermatozoides en el óvulo. El acrosoma del espermatozoide contiene esta enzima, hialuronidasa. Únicamente uno llevará a cabo la fecundación. Luego vemos esta formación de pronúcleos y la quimixis que les mencioné en el dibujo, ¿verdad? Esta reorganización del material nuclear permite la división inicial en el ovocito activado, produciéndose la unión de los pronúcleos masculino y femenino, que como resultado en términos de biología se conoce como anquimixis. Y la célula se reorganiza en forma de un pronúcleo femenino y ya va a comenzar la siguiente subdivisión. Ya mencionamos el desarrollo de la etapa embrionaria hasta la etapa fetal, pero el periodo de gestación también está dividido en 3 trimestres. 3 trimestres correspondientes a aproximadamente 14 semanas. Entonces, el primer trimestre serían las primeras 14 semanas. El segundo trimestre sería desde la semana 15 hasta la semana 28. Y después, desde la semana 28 más 14 semanas, ¿cuánto corresponde? Aproximadamente 42. Aproximadamente. En realidad, el embarazo no supera las 40-41 semanas. Pero en términos generales, le han puesto esa subdivisión en 14 semanas correspondientes a cada trimestre. Es importante también que ustedes tengan en cuenta esa división cuando vamos a hacer, por ejemplo, control prenatal. En el primer trimestre hay asuntos que tienen que ser revisados, ¿no? A partir del segundo trimestre hay otros tipos de patologías o enfermedades que puede tener una mujer embarazada. Entonces, esta división de trimestres no se produce por fenómenos fisiológicos como en el desarrollo embrionario. Por ejemplo, hasta la octava semana, hasta el octavo día, ¿qué pasaba? Implantación. El octavo día ya producían un desarrollo más complejo en el ovocito fecundado. Entonces, por cambios fisiológicos se producen esas divisiones que hemos visto hace un momento. Fecundación hasta la implantación, ¿verdad? A las horas, desde la fecundación a la implantación hay horas. Desde la implantación hasta la octava semana
establecido y ya comienza a darse otro tipo de fenómenos en el desarrollo. Pero aquí está dividido más por un consenso, en 14 semanas cada trimestre. ¿Ya? El primer trimestre hay que recordar que hay una longitud y peso que se van ganando conforme al desarrollo. Solo el 40% de los embriones sobreviven. Imagínense, hace un momento les mencioné que por más que haya fecundación, no se produce la implantación. Entonces, prácticamente solo el 40% de los embriones va a conseguir un desarrollo completo. Ahí podemos hablar de una insuficiente erosión del trofoblasta para implantarse la placenta, defectos genéticos en el desarrollo que automáticamente inician una destrucción, una pérdida del embarazo. Entonces, es un porcentaje menos de la mitad de los embriones finalmente que van a sobrevivir. En esta etapa, el embrión o el feto apenas presenta una longitud de 75 milímetros y un peso cercano a los 14 gramos. Se suele recomendar a las embarazadas que no consuman fármacos ni se expongan a otros factores perjudiciales durante este trimestre inicial. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean el desarrollo de los órganos, no nos corresponde en esta clase, pero cuando ustedes vean en este capítulo que les he enviado, el mayor desarrollo de los órganos se produce en estas primeras 14 semanas. Entonces, cualquier alteración por medicamentos, por drogas, que produzca alteraciones en el desarrollo, como les decía al inicio, ya produce defectos de por vida. Ahora, pónganse a pensar, algunas personas se dan cuenta de su embarazo recién a las 4 semanas, o a veces a las 6 semanas de haber estado embarazada. Es decir, pasan un mes o 28 días aproximadamente y no ocurre el periodo menstrual. Entonces ahí hay una sospecha. A veces dejan pasar 1 o 2 días. Entonces a la semana 6 recién se hace un examen de embarazo, cuyo nivel de confianza es bastante aceptable, ¿no? Hay unos pocos falsos positivos en pruebas de embarazo en orina y en sangre mucho menos. Si en sangre te sale una prueba de embarazo positiva, es muy difícil, casi imposible, de que sea un falso positivo. Y en orina también es bastante confiable. Entonces, imagínense si una persona ha tenido un embarazo y después de 6 semanas recién se da cuenta. Durante esas 6 semanas ha estado tomando alcohol, ha fumado, ha estado tomando medicamentos para la gripe, medicamentos de la prevención urinaria. Entonces, esas primeras 6 semanas correspondientes a las primeras 6 semanas de las 14 del primer trimestre, ya pudo haber tenido alguna complicación para el desarrollo del embrión y del feto. Entonces, cuán importante es, como vamos a ver ahora en prácticas, en la consejería preconcepcional, que uno tenga en cuenta en qué momento está planificando un embarazo. Ahora, es cierto, todos los embarazos no se pueden planificar, ¿verdad? Los métodos anticonceptivos fallan, pero aún así existen tratamientos de emergencia, ¿no? En el caso de que uno haya tenido con su esposo o con su esposa relaciones sexuales en una etapa que no consideraba apropiada. Entonces, ¿puede fallar hasta eso? Sí, puede fallar hasta eso. Entonces, ¿qué continúa de ahí? Continúa de ahí el embarazo, el desarrollo normal del embrión. Nosotros no pensamos que dentro de nuestra cosmovisión, quiero decir, el embarazo sea una situación que cause riesgo, peligro, una situación para entristecerse, una situación que complique la vida, que arruine la vida de las personas. Dentro de nuestra cosmovisión es una de las responsabilidades que tiene una pareja cuando comienza a tener relaciones sexuales, la posibilidad entonces de un embarazo. Mucho menos aún pensar que la interrupción de un embarazo se vuelva un método anticonceptivo.
bueno, desde nuestra Emocional. concepción. Entonces, el feto presenta una longitud de 75-14, lo mencionamos, y hay que tener cuidado que en esta etapa no se consuma fármacos, medicamentos, esté expuesto a cualquier enfermedad que podría producir daños en el desarrollo. Como vamos a ver, ¿qué sucede entonces en este desarrollo? Hay una segmentación y una formación del blastocisto. ¿Qué es la segmentación? Una serie de divisiones celulares que transforman el cigoto en el periodo preembrionario multicelular, un preembrión multicelular. Estas divisiones generan blastómeros de menor tamaño, ¿verdad? Luego sigue mórula, blastocisto, que finalmente es la forma en la cual se va a implantar en el miometrio, ¿no? Para ya producir un desarrollo más completo. Esto ocurre aproximadamente a los 5 días. Los blastómeros se organizan para formar una esfera hueca llamada blastocisto. El trofoblasto y la masa celular interna. Este blastocisto consta de una capa externa, trofoblasto, y una agrupación de células en un extremo, conocido como masa celular interna. Ahorita vamos a ver esa imagen para no perder de vista esto. Entonces, este blastocisto tiene una cavidad, blastocele, y acá está esa masa celular interna, que luego de la gastrulación se va a convertir en mesodermo, ectodermo y endodermo, o ectodermo, mesodermo y endodermo, para decirlo como, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de la implantación. Aquí nos vamos a saltear esta parte. Entonces, esta masa celular, en el momento que se va a implantar, está aquí, ¿verdad? Y aquí continúa en el día 10, 12 aproximadamente, el proceso de gastrulación. ¿Qué es gastrulación? Se forma esta línea primitiva, y hasta esta línea primitiva van migrando las células y van haciendo un espacio entre este hipoblasto y el epiblasto. Epiblasto y hipoblasto. ¿Recuerdan? Y aquí se va a producir esta nueva capa que es mesodermo. A partir de estas tres capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, se van a desarrollar después todos los órganos en el embrión. Estamos en el día 12, ¿verdad? De las primeras 14 semanas. Entonces, mira, esto corresponde a la siguiente parte. Avanzamos. La implantación, el contacto con el endometrio. Una vez en el útero, el blastocisto maduro se une al endometrio, normalmente en la parte fundal o corporal del útero. La implantación en las células trofoblásticas cercanas a la masa celular interna se adhieren al revestimiento uterino, se multiplican rápidamente y forman el sincito trofoblasto. Ahorita lo vamos a ver. El sincito trofoblasto, esta estructura erode, es decir, hace erosión. Este es un término que utiliza el libro, pero lo podemos ignorar. Hace una erosión en el epitelio uterino y comienza a incorporarse al endometrio, utilizando enzimas para descomponer conexiones celulares y hacer un espacio. Finalmente, el blastocisto se integra completamente al endometrio, desarrollándose una capa funcional. Esta capa funcional finalmente se va a convertir en barrera placentaria, como vamos a ver en un momento. A medida que avanza la implantación, las células de la masa celular interna comienzan a formar una lámina ovalada de 2 capas llamada blastodisco. Estas capas son el epiblasto en contacto con la cavidad amniótica y el hipoblasto. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Sobre la gastrulación y las 3 capas germinales. Hay en el libro también un cuadro que ustedes pueden revisar, donde a qué capa germinal le corresponde qué órgano posteriormente de su desarrollo. ¿Qué órganos salen del ectodermo, del mesodermo y del endodermo? Formación de las membranas y
extraembrionales y embrionales. Entonces aquí nos vamos a detener para revisar esto que te estaba mencionando. ¿Qué sucede posteriormente? Aquí ya se está formando esa unión del trofoblasto y el sincito trofoblasto para comenzar a desarrollar el espacio donde va a producirse luego la placenta y donde va a producirse una barrera placentaria que no tiene contacto con la sangre materna, sino que a través de estas lagunas que se van formando de sangre, el trofoblasto va agregando oxígeno, nutrientes, pero nunca llegan a comunicarse estos vasos de la placenta con los vasos maternos, sino que en estas lagunas, en estos espacios que se forman, allí ingresa sangre materna y en ese espacio esos nutrientes y ese oxígeno se van a filtrar o van a pasar hacia este lecho de vellosidades de la placenta. La placenta luego los va a unir y los va a combinar a través de las dos venas que entran hacia el cordón umbilical y hacia el feto. Más detalles aquí adelante. Esto es lo que hemos estado leyendo en las diapositivas y va a ser un resumen. Si comprendemos estas imágenes ya tenemos el texto en la mente, ¿ya? Segunda semana, tercera semana, quinta semana y cuarta semana. ¿Qué ocurre en la segunda semana? La migración del mesodermo en la superficie interna del trofoblasto da lugar al corio. La migración de esta capa alrededor de la superficie externa de la cavidad amniótica en el espacio comprendido entre las células ectodérmicas y el trofoblasto origina el amnios, mientras que su migración alrededor de la bolsa endodérmica produce el saco vitelino. Entonces, ¿qué dice? Miren ustedes cómo aquí se forma saco vitelino. Alrededor están las otras capas de este embrión que se están formando. Y ya este es el endometrio, está implantado este óvulo y está comenzando a generar alrededor estas capas de vellosidades coriónicas que se van a convertir luego en vellosidades de la placenta. Al final ya en forma de cotiledones, como vamos a ver más adelante. Entonces al final, al inicio están apenas estas dos capas, ¿verdad? Amnios y corio. Luego, mientras se va a desarrollar este embrión que está aquí, el amnios y el corio se van a unir. Miren, aquí ya se está aumentando en el tamaño el disco embrionario. Continuamos con nuestro corio, que dice el texto que cubre o rodea de una manera más grande la bolsa. Su migración alrededor de la bolsa endodérmica produce el saco vitelino. Aquí está esta cavidad amniótica. Esta capa que está aquí arriba se va a unir finalmente con esta más grande, que es el corio. El saco vitelino poco a poco va a ir haciéndose más pequeño. Continuamos en la cuarta semana. Miren cómo ya está creciendo mucho más esta capa amniótica. Al final este espacio se va a reducir. Ya ahí estamos en cuarta semana. Entonces hay algunas porciones que se están formando, por ejemplo el intestino embrionario, y ven ustedes aquí que estas vellosidades ya están mucho más grandes. A ver, finalmente ya se va a producir esta unión del amnios y el corio. Aquí prácticamente ya no hay mucha división entre estas dos, y aquí ya prácticamente son una sola membrana, ¿verdad? Ven ustedes en este lado cómo la placenta tiene estas vellosidades, son como árboles, como ramas, que están introducidas
hacia el miometrio. Entonces, la sangre del útero de la madre no tiene contacto con la sangre del niño, sino hay porciones o lagunas de sangre en estas líneas azules que podríamos ver aquí, o grupos azules, a los que llegan las vellosidades coriónicas. Entonces, las vellosidades coriónicas son como raíces que absorben nutrientes y oxígeno de estas lagunas, no produciéndose unión de sangre materna y fetal. Esto es importante porque justamente esta capa es la que se conoce como barrera placentaria. ¿Por qué barrera? Porque impide el ingreso de algunas proteínas grandes, por ejemplo, ¿no? Inmunoglobulinas. Impide el acceso de drogas o químicos, como fármacos. Impide el acceso de incluso hormonas, ¿no?, que tienen que formarse en el niño para ejercer su acción, en el feto para ejercer su acción. Entonces, esta también es la protección que puede recibir el niño de cualquier enfermedad, o el feto de cualquier enfermedad de la madre, porque no pasan o no cruzan esa barrera. En la 10ª semana, que estamos acabando el primer trimestre, entonces aquí, ¿cuánto aproximadamente es el peso de este feto, de este embrión que se está desarrollando? Son, dice, 75 gramos, 75 milímetros y 14 gramos aproximadamente. Las dimensiones del amnios han aumentado de forma notable, de modo que ocupa la cavidad uterina. El cordón umbilical alargado, que contiene una parte del alantoides, vasos sanguíneos y los restos del saco vitelino, conecta al embrión con la placenta. Aquí ya está nadando en un líquido amniótico y el amnio se ha unido prácticamente al corio, y ya comienza dentro del útero el desarrollo del feto. Había una parte que indicaba que la implantación se produce en el fondo del útero. Entonces aquí justamente es una explicación adecuada. En otro momento puede migrar, por ejemplo, hasta la salida del cuello uterino, lo que produce diferentes complicaciones luego en el embarazo. Una placenta previa se conoce eso, porque una implantación aquí puede afectar incluso la estructura del mismo cuello uterino, con lo que puede haber complicaciones para el parto. O puede ser también que la placenta no solo ocupe esta parte, sino que la placenta y las vellosidades trofoblásticas invadan mucho más el miometrio. Entonces ya se habla de acretismo placentario. Pueden invadir todo el espesor del miometrio, o pueden invadir estructuras anexas al útero, o como trompas, inclusive órganos abdominales como intestinos o vejiga, ¿no? Entonces eso realmente es una complicación bastante peligrosa. Pero en el desarrollo normal se queda restringido al endometrio. A ver, continuemos. La última descripción ya. La formación de las membranas extraembrionales. Estas son estructuras esenciales que se desarrollan a partir de capas germinales y apoyan el desarrollo embrionario. Saco vitelino, amnios, alantoides y corio. Saco vitelino formado principalmente por endodermo y mesodermo. Una estructura crítica para la nutrición y formación de los vasos sanguíneos en etapas tempranas. Recuérdense que luego esto continúa en la formación del cordón umbilical, ¿verdad? Como hemos visto en los dibujos. El amnios, formado por ectodermo y mesodermo, esta estructura protege al embrión en el desarrollo y crea un entorno acuático donde el feto se va a desarrollar. Por eso se llama líquido amniótico, ¿verdad? Porque proviene del amnios. Alantoides, participa en la formación de vasos sanguíneos y en la eliminación de desechos, ¿verdad? También luego forma parte del cordón umbilical. Corio, formado por mesodermo y trofoblasto, desempeña un papel crucial en el desarrollo de la placenta. El corio era
la parte más externa de estas capas, que hemos visto cómo forma esas vellosidades que van a ser como raíces que luego adquieren oxígeno y nutrientes de estas lagunas en el útero o en la mente. Vamos a ver esta parte final aquí. Entonces, aquí tenemos una imagen de cómo ya las vellosidades coriónicas se han desarrollado. Hace un momento las veíamos en tono azul y rosado, pero miren cómo ya están completamente formadas. La cara placentaria, la cara fetal. Entonces, esta cara fetal, aquí, si continuamos del cordón umbilical, aquí está ubicado el feto, ¿verdad? Pero en esta cara placentaria tienen estas formaciones, aquí están más grandes, que luego van a ser los cotiledones de la placenta. Aquí hay una imagen que nos permite ver cómo es la placenta y cómo se ha unido al miometrio. Miren ustedes en esta ampliación de la imagen cómo no tiene contacto la sangre materna con la sangre fetal. Esta justamente es la barrera placentaria. Estas raíces, estas vellosidades, son como raíces que en estas lagunas, en estos espacios, áreas ocupadas por sangre materna, luego van a adquirir los nutrientes, el oxígeno necesario para luego ir por arterias, o mejor dicho, por la vena umbilical hacia el feto, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más hay que recordar aquí? Este trofoblasto puede tener algunas alteraciones, como les dije, puede invadir mucho más el miometrio, traspasando inclusive todo el útero. Puede haber también aquí alguna alteración por la hipertensión materna, por síndromes, por ejemplo, de incompatibilidad, una alteración inmunológica, que disminuya el tamaño o la configuración de estas vellosidades. ¿Qué va a significar eso? Una insuficiente irrigación y una insuficiente oxigenación del feto con la correspondiente restricción del crecimiento uterino. Finalmente, ven ustedes cómo esta invasión puede tal vez reducir el tamaño o el grosor de la capa muscular. Y imagínense que esta ocupación tenga esta posición aquí abajo, una implantación baja o una implantación que esté sobre el cuello uterino. Entonces, realmente es terrible, ¿verdad? Luego, con el crecimiento del útero, a veces migra. Si tiene una implantación baja, por ejemplo, se implanta por aquí, cuando el útero va creciendo hacia superior, entonces puede alejarse un poco del orificio uterino, de los orificios cervicales, ¿no? Y en la primera ecografía, en la primera semana, puede haber diferencias con respecto a la última ecografía, en donde la placenta ya va a ser encontrada en el fondo del útero, como en este caso, ¿no? Ya está algo lateral y al fondo su ubicación. Acá hay una sección transversal de las vellosidades coriónicas. Vemos entonces cómo aquí está el corte, miren, hecho de esta vellosidad coriónica. Alrededor, esta zona azul, todo este alrededor que es la zona azul, es la zona ocupada por la sangre materna. Y este tejido conectivo que va a rodear estos vasos de las vellosidades coriónicas es lo que se constituye la barrera placentaria, el tejido conjuntivo embrionario. Porque la sangre que está aquí tiene que atravesar todo este tejido conjuntivo para llegar a los pasos de las raíces o de las vellosidades coriónicas. La sangre materna
Entonces no tiene contacto con esta sangre que está en estos vasos de la velocidad escorión y tiene que atravesar estas barreras, ¿no? Estas barreras. Haciendo un detalle de esta división de la barrera placental. ¿Qué otro dato más? Vamos a ver. Finalmente, entonces, con el desarrollo de estas membranas, se forma la placenta para la nutrición y la oxigenación del feto. Ven restos del saco vitelino, ya que finalmente ya desaparecen conforme va avanzando el embarazo. Ya en la última parte hay una pequeña mención sobre los cambios que continúan en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. ¿Qué sucede en el segundo y el tercer trimestre? Solamente el desarrollo de la funcionalidad de los diferentes órganos. Cada uno va desarrollándose haciéndose más con un trabajo más específico. Las células, dijimos al principio que se dividían y después se especializan. Entonces, en esta parte de desarrollo, segundo o tercer trimestre, ya las células se van especializando. Es así que luego comienzan a producir, por ejemplo, sangre, hormonas, se van desarrollando los sentidos. Entonces ya es una serie de desarrollo que no corresponde a los objetivos de esta materia. Pero les he dado en los textos que les he pasado a estudiar, prácticamente en las 2/3 partes del capítulo hay tablas muy geniales sobre el desarrollo neurológico. Ustedes pueden repasar o pueden utilizar para las exposiciones. Ya no nos corresponde ver esos detalles. Hasta aquí es entonces esta primera clase para entender o hacer un repaso del desarrollo y la fecundación, y luego ver el desarrollo embrionario en las primeras etapas hasta lo que más nos interesa, que es el desarrollo de la placenta, que va a ser motivo de nuestro espíritu. ¿Ya? Mañana hablamos sobre fisiología materna. Entonces vamos a ver todos los cambios que ocurren en una mujer con el embarazo. ¿No? Es un capítulo abundante, así que denle una leída, por favor, para venir ya con alguna pregunta o algún conocimiento que podamos conversar en clase o ampliar. ¿Ya? Lisa. Muy bien. Vamos a repasar la lista rapidito para... Porque el reflujo de su curva